¿Alguna vez has sentido que una situación en tu vida no tiene salida? Que por más que ores y esperes, la respuesta no llega. Lo que parece imposible para los hombres es solo una oportunidad para Dios de mostrar su gloria. Y hoy quiero revelarte cómo el Espíritu Santo puede tomar lo que el mundo llama irremediable y convertirlo en un milagro impresionante. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron imposibles, pero vieron la mano de Dios obrar de manera sobrenatural. Y lo mejor de todo es que ese poder sigue disponible hoy para ti. ¿Te imaginas cómo sería ver un milagro en tu vida? No es cuestión de suerte ni de casualidad, sino de activar la fe correcta, entender los tiempos de Dios y alinearte con su propósito. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos reciben milagros y otros no, qué está impidiendo tu bendición o cómo puedes acelerar la manifestación de lo que tanto has pedido, este es el video que cambiará tu perspectiva. Así que quédate hasta el final, porque hoy vamos a desglosar cada paso para que puedas reconocer, activar y recibir la intervención divina en tu vida. Cuando nos encontramos ante una situación que parece imposible, es natural sentir desesperanza. Pero, atención. Aquello que los ojos humanos ven como un muro infranqueable es, en realidad, la plataforma perfecta para que el Espíritu Santo obre un milagro. Desde el principio, Dios ha usado lo imposible para manifestar su gloria. En Génesis, vemos a Abraham y Sara enfrentando la imposibilidad de tener un hijo debido a su avanzada edad. Pero Dios les prometió un hijo, y contra toda lógica humana, Isaac nació. Así es el poder del Espíritu Santo. Muchas veces, los hijos e hijas de Dios limitan su fe a lo que pueden ver y entender, olvidando que el Espíritu Santo no opera dentro de las reglas humanas. Piensa en la historia de Lázaro. Había muerto, y sus hermanas ya habían aceptado la tragedia. Pero cuando Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, llamó su nombre, lo imposible ocurrió, Lázaro salió de la tumba. Juan 11, 43-44. La fe, cuando se une al poder del Espíritu Santo, rompe cadenas y destruye las barreras de lo imposible. El Espíritu Santo no solo transforma circunstancias, sino que también cambia corazones. Quizás el milagro que necesitas no sea físico, sino espiritual, una restauración en tu familia, una sanidad en tu alma, o una renovación en tu relación con Dios. Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, era impulsivo y temeroso, llegando a negar a Jesús 3 veces. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Pedro se convirtió en un valiente predicador, lleno de fe y autoridad. Hechos 2, 14-41. El Espíritu Santo transforma debilidad en poder. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo experimentar este poder en mi vida? Todo comienza con la oración y la fe. No es suficiente conocer las promesas de Dios, es necesario creerlas y actuar en base a ellas. La oración persistente, el ayuno y una vida de entrega permiten que el Espíritu Santo se manifieste con poder. Cuando confías en Dios sin reservas, lo imposible se vuelve solo una oportunidad para su gloria. El Espíritu Santo sigue obrando hoy, así como lo hizo en los tiempos bíblicos. Quizás has escuchado testimonios de sanidades milagrosas, de puertas abiertas cuando todo parecía perdido, de personas transformadas radicalmente. Esto no es coincidencia ni suerte, es el poder del Espíritu Santo actuando en aquellos que creen. No permitas que la duda te impida recibir tu milagro. Recuerda, lo que para el hombre es imposible, para Dios es solo el comienzo de una nueva historia. Si Dios es todopoderoso y el Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes, ¿por qué algunos milagros parecen tardar o no ocurrir? Existen barreras que pueden impedir la manifestación de los milagros, y reconocerlas es el primer paso para superarlas. Uno de los mayores bloqueos es la falta de fe. Jesús mismo se maravilló ante la incredulidad de algunas personas y, por ello, en ciertos lugares, no pudo hacer muchos milagros. Marcos 6, 5-6. La fe es el canal por el cual fluye el poder de Dios, y sin ella, incluso lo imposible se mantiene fuera de nuestro alcance. El temor también es un gran obstáculo. Muchas veces, el miedo nos paraliza y nos impide confiar plenamente en Dios. Pedro, cuando caminaba sobre el agua,
comenzó a hundirse porque apartó su mirada de Jesús y se enfocó en la tormenta. Mateo 14:30. De la misma manera, cuando permitimos que el miedo supere nuestra fe, nos alejamos del milagro que Dios quiere obrar en nuestra vida. Otro factor que impide los milagros es la falta de perdón. En Marcos 11:25, Jesús enseña que, cuando oramos, debemos perdonar a los demás para que Dios también nos perdone. El resentimiento y la amargura crean barreras espirituales que nos alejan de la gracia de Dios. Si deseas ver milagros en tu vida, examina tu corazón y libérate de cualquier rencor. La impaciencia también puede ser un obstáculo. A veces, esperamos que Dios actúe de inmediato, pero olvidamos que sus tiempos son perfectos. Abraham tuvo que esperar muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. La espera no significa que Dios se haya olvidado de ti, significa que está preparando algo mejor de lo que imaginas. Finalmente, la desobediencia es una gran barrera para los milagros. En la Biblia, vemos que muchas bendiciones estaban condicionadas a la obediencia. Naamán, el leproso, tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán para recibir su sanidad. 2 Reyes 5, 10-14. Si hubiera desobedecido, habría perdido su milagro. De la misma manera, cuando vivimos alejados de la voluntad de Dios, limitamos su poder en nuestra vida. Reflexiona sobre estos factores y prepárate para recibir todo lo que Dios tiene para ti en los próximos pasos de esta enseñanza. La fe es el puente entre la promesa de Dios y su cumplimiento. Sin fe, es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y sin ella, los milagros quedan fuera de nuestro alcance. Pero ¿cómo fortalecer nuestra fe? La respuesta está en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando meditamos en las Escrituras, nuestra fe crece y se fortalece. Otro aspecto clave es la declaración. Cuando hablamos palabras de fe y confianza en Dios, estamos alineando nuestra realidad con su voluntad. No podemos decir que creemos en milagros y, al mismo tiempo, expresar dudas y temor. Las palabras tienen poder, Proverbios 18:21, y lo que declaramos con fe se materializa en nuestra vida. Para activar la fe, también debemos actuar. La fe sin obras es muerta, Santiago 2:17. Si realmente crees que Dios hará un milagro, actúa en consecuencia. Comienza a vivir como si la respuesta ya estuviera en camino. El Espíritu Santo es el motor de los milagros. Desde la creación del mundo hasta nuestros días, su presencia ha sido clave en cada obra sobrenatural de Dios. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Génesis 1:2, y desde entonces, su poder ha sido la fuerza transformadora que hace posible lo imposible. Cuando Jesús realizó milagros en la tierra, lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. Fue el Espíritu quien descendió sobre él en su bautismo, Mateo 3:16, y quien le dio la unción para sanar enfermos, resucitar muertos y liberar a los cautivos. Esa misma unción está disponible para nosotros hoy. El Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer los tiempos y formas en que Dios obra milagros. A veces, esperamos que los milagros ocurran de cierta manera, pero el Espíritu nos muestra que Dios actúa en formas inesperadas. Confiar en Él nos permite estar alineados con la voluntad de Dios y ver su gloria manifestarse. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nos volvemos canales de milagros. No es por nuestra fuerza, sino por su poder en nosotros que las sanidades ocurren, los corazones se transforman y las situaciones imposibles cambian. A veces, los milagros no ocurren de la manera que esperamos, sino que se manifiestan de forma progresiva. Es importante aprender a discernir cuando Dios está obrando en nuestras vidas, incluso si no lo vemos de inmediato. En la Biblia, muchos milagros comenzaron con un pequeño cambio antes de manifestarse completamente. Por ejemplo, cuando Jesús sanó al ciego en Marcos 8, 22-25, el hombre primero vio a los hombres como árboles que andan antes de recuperar por completo su visión. Los milagros también pueden venir en forma de oportunidades inesperadas, puertas que se abren o personas que llegan a nuestra vida en el momento justo.
Cuando confiamos en el proceso de Dios, podemos ver su mano guiándonos paso a paso. La clave está en mantener una actitud de gratitud y expectación, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos completamente. Si hoy estás esperando un milagro, mantente atento a las señales. Dios está trabajando a tu favor. No te rindas antes de ver el milagro completado. Uno de los milagros más impactantes de la Biblia es cuando Pedro caminó sobre el agua. Este evento no solo demuestra el poder de Jesús, sino también el papel crucial de la fe en la manifestación de los milagros. Mateo 14:29 nos dice que Pedro, al escuchar la voz de Jesús, bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero en cuanto apartó su mirada de Jesús y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esta historia es una poderosa lección sobre la importancia de mantener nuestra fe fija en Dios. Muchas veces, cuando enfrentamos situaciones imposibles, al principio damos pasos de fe, pero cuando miramos las dificultades en lugar de confiar en Dios, nuestra fe también tambalea. Pedro no se hundió porque el agua perdiera su firmeza, sino porque su fe se debilitó. Jesús extendió su mano y salvó a Pedro, recordándonos que, incluso cuando nuestra fe flaquea, Dios está dispuesto a rescatarnos. Esta historia nos desafía a confiar en que, cuando el Espíritu Santo nos llama a hacer algo extraordinario, lo imposible se convierte en realidad. A veces, las personas piensan que los milagros solo ocurrieron en la Biblia y que hoy son cosa del pasado. Pero la verdad es que Dios sigue obrando de manera poderosa en la vida de aquellos que creen. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, lo que significa que su poder no ha cambiado. Los testimonios de sanaciones inexplicables, restauraciones de familias, provisión en momentos críticos y liberaciones espirituales son evidencia de que el Espíritu Santo sigue activo en el mundo. Hay historias de personas diagnosticadas con enfermedades incurables que han sido sanadas de manera sobrenatural, de deudas impagables que fueron canceladas de forma inesperada y de relaciones rotas que fueron restauradas milagrosamente. Estos milagros no son casualidad, sino la manifestación del amor y la fidelidad de Dios. En la actualidad, miles de cristianos pueden dar testimonio de cómo Dios ha intervenido en sus vidas de maneras que desafían toda lógica humana. Algunos han recibido respuestas a oraciones que parecían imposibles, otros han sido librados de peligros inminentes, y muchos han experimentado una paz sobrenatural en medio de la tormenta. Esto demuestra que los milagros no solo son eventos grandiosos y visibles, sino también momentos de intervención divina en lo cotidiano, pero para experimentar un milagro, es necesario estar en posición de recibirlo. La fe es la clave para desbloquear lo sobrenatural en nuestra vida. La Biblia nos dice en Mateo 17:20 que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Esto significa que no se necesita una fe perfecta ni inquebrantable, sino una fe sincera, que se aferra a las promesas de Dios incluso en los momentos de duda. Si alguna vez has experimentado un milagro, sabes que no es una coincidencia. Si aún estás esperando el tuyo, recuerda que Dios obra en su tiempo perfecto. No dejes de creer, porque Él sigue actuando hoy igual que lo hizo en los tiempos bíblicos. Mantén tu fe firme y prepárate, porque tu milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. La clave está en no rendirse, en seguir orando, confiando y declarando la palabra de Dios sobre tu situación. El Espíritu Santo sigue moviéndose, y tu milagro puede ser el próximo testimonio de su poder. El Espíritu Santo es el regalo más poderoso que Dios ha dado a sus hijos. Sin embargo, muchos cristianos viven sin experimentar su poder en su vida cotidiana. Saber que el Espíritu Santo está presente no es suficiente, es necesario activarlo y permitir que fluya en todas las áreas de nuestra vida. El primer paso para activar el poder del Espíritu Santo es desarrollar una relación profunda con Dios. Esto se logra a través de la oración constante, la meditación en la palabra y la obediencia a su dirección. Cuando nos acercamos a Dios con corazones rendidos, su Espíritu se mueve con libertad en nosotros. En Hechos 4:31, vemos que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo después de haber orado con fervor. La oración es la llave que abre las puertas del poder divino. Otro aspecto fundamental es la obediencia.
El Espíritu Santo no se mueve en un corazón dividido. Cuando alineamos nuestra vida con la voluntad de Dios y dejamos de lado todo aquello que nos aleja de Él, comenzamos a ver su poder manifestarse. Muchas veces, la falta de obediencia bloquea las bendiciones y los milagros que Dios quiere derramar sobre nosotros. La obediencia radical abre camino para lo sobrenatural. Además, es esencial caminar en fe. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Activar el poder del Espíritu Santo requiere confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe mueve la mano de Dios y abre la puerta a lo imposible. Cuando actuamos con fe, estamos invitando al Espíritu Santo a intervenir en nuestras circunstancias. También, el ayuno es una herramienta poderosa para activar la presencia del Espíritu Santo. En la Biblia, vemos cómo Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio y fue lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas 4, 1, 14. El ayuno no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros, alineando nuestra voluntad con la suya y abriendo nuestro corazón para recibir su poder. Por último, debemos estar dispuestos a ser usados por Dios. El Espíritu Santo no solo nos bendice, sino que también nos capacita para bendecir a otros. Cuando disponemos nuestra vida para servir a Dios, Él nos equipa con su poder para hacer milagros, sanar enfermos, liberar a los cautivos y proclamar el Evangelio con autoridad. Si quieres ver el poder del Espíritu Santo manifestarse en tu vida, comienza hoy mismo. Ora con fervor, alinea tu corazón con la voluntad de Dios, camina en fe y está dispuesto a ser un instrumento en sus manos. Dios quiere usarte, y su Espíritu está listo para actuar en ti y a través de ti. El tiempo de los milagros no ha terminado, y tú puedes ser parte de ellos. Cuando Dios está a punto de obrar un milagro en tu vida, a menudo hay señales que pueden advertirte de que algo grande está por suceder. Sin embargo, estas señales no siempre son lo que esperamos, y es por eso que muchos no reconocen que están al borde de una gran bendición. Dios trabaja de maneras misteriosas y el Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer su mover. Una de las primeras señales de que un milagro está en camino es la resistencia espiritual. Antes de que Dios traiga una gran victoria, muchas veces el enemigo trata de desanimarnos. Esto lo vemos en la historia de Moisés cuando el faraón endureció su corazón justo antes de que Dios liberara a Israel. Éxodo 5, 1, 23. Si estás enfrentando una oposición intensa, es posible que estés muy cerca de tu milagro. Otra señal clara es un fuerte deseo de buscar a Dios con más intensidad. Cuando el Espíritu Santo está preparando un milagro, genera en nosotros un hambre espiritual mayor. De repente, sientes una urgencia por orar más, ayunar o sumergirte en la palabra de Dios. No ignores este llamado, porque podría ser el momento clave para recibir la bendición que has estado esperando. Las conexiones divinas también pueden ser una evidencia de que un milagro se acerca. A veces, Dios pone en nuestro camino a personas que tienen la llave para abrir la puerta de nuestra bendición. En la Biblia, vemos cómo Naamán fue sanado de su lepra después de que una sierva lo guiara hacia el profeta Eliseo. 2 Reyes 5, 1, 14. Dios usa a personas para llevarnos a nuestro milagro, así que mantente atento a los encuentros divinos en tu vida. Otro indicador de que un milagro está en camino es la confirmación repetida a través de sueños, profecías o pasajes bíblicos. Muchas veces, Dios habla de distintas maneras para recordarnos que está a punto de actuar. Si recibes varias confirmaciones sobre una promesa que Dios te ha dado, es porque el milagro está más cerca de lo que crees. Por último, una sensación de paz sobrenatural en medio de la tormenta es una de las mayores señales de que Dios está a punto de obrar. Cuando Jesús dormía en la barca en medio de la tormenta, Marcos 4, 35-41, mostraba la confianza absoluta en el poder de Dios. Si has entregado tu situación en las manos del Señor y sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, entonces es porque Él ya está obrando en tu favor. Si estás experimentando alguna de estas señales en tu vida, alégrate y sigue creyendo. El Espíritu Santo está trabajando en los detalles, y tu milagro está más cerca de lo que imaginas.
Mantente firme en la fe y espera con expectación, porque Dios nunca llega tarde. Si bien los milagros ocurren en el tiempo perfecto de Dios, hay principios espirituales que pueden ayudarnos a alinear nuestra vida con su voluntad y acelerar la manifestación de la bendición que esperamos. La Biblia nos enseña que la fe activa el poder de Dios, y cuando aplicamos ciertos principios, nos posicionamos para recibir su intervención divina más rápidamente. Uno de los pasos más importantes para acelerar un milagro es la oración persistente. En Lucas 18, 1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien obtuvo justicia porque no dejó de insistir. Dios honra la perseverancia en la oración, y cuando clamamos con fe, sin dudar, el cielo responde. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también prepara nuestro corazón para recibir su milagro. El ayuno también es una poderosa herramienta espiritual que nos ayuda a acelerar la intervención divina. En la Biblia, vemos que el ayuno se usó para traer liberación, dirección y respuestas rápidas de parte de Dios. Isaías 58, 6-9. Cuando combinamos el ayuno con la oración, demostramos una dependencia total en el Señor y abrimos la puerta para que su poder fluya con mayor intensidad en nuestra vida. Otro principio clave es la obediencia. Muchas veces, Dios ya ha dado instrucciones claras, pero los milagros no se manifiestan porque no hemos obedecido su dirección. En 2 Reyes 5, 10-14, Naamán recibió la orden de sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser sanado de la lepra. Al principio, dudó, pero cuando finalmente obedeció, fue completamente sanado. La obediencia a los mandatos de Dios es clave para ver su gloria manifestarse rápidamente. Además, la acción de gracias es un principio que acelera los milagros. En Filipenses 4:6, Pablo nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Agradecer a Dios por lo que aún no hemos visto es una demostración de fe. Cuando agradecemos en medio de la espera, estamos declarando que creemos en su fidelidad, y esto activa el mover del Espíritu Santo. Por último, es fundamental alinear nuestra vida con la palabra de Dios y declarar sus promesas con fe. Proverbios 18:21 nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando hablamos vida, bendición y declaramos lo que Dios dice en su palabra, nuestra fe se fortalece y creamos un ambiente propicio para el milagro. Si has estado esperando una respuesta de Dios, examina estos principios y aplícalos en tu vida. Ora sin cesar, ayuna con propósito, obedece a Dios, agradece por adelantado y declara sus promesas. La manifestación de tu milagro puede estar más cerca de lo que crees. Dios es fiel y responde a aquellos que le buscan con todo el corazón. Cuando estamos esperando un milagro de Dios, no solo debemos orar y creer, sino también prepararnos para recibirlo. La preparación es una demostración de fe, es la acción que acompaña la creencia de que Dios va a actuar. En la Biblia, vemos que muchas personas recibieron su milagro porque se posicionaron de manera correcta ante Dios. Uno de los primeros pasos en la preparación es limpiar el corazón de toda incredulidad y duda. Santiago 1, 6-7 nos dice que quien duda no puede esperar recibir nada de Dios, porque es inconstante. La fe firme es fundamental. A veces, nuestras propias palabras de duda pueden retrasar la manifestación del milagro. Por eso, es importante declarar con confianza lo que Dios ha prometido y actuar como si el milagro ya estuviera en camino. Otro aspecto clave es la santidad y la obediencia. Dios bendice a aquellos que caminan conforme a su voluntad. En Josué 3:5, antes de que el pueblo de Israel cruzara el Jordán, Josué les dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La santificación y el apartarse del pecado son esenciales para que la presencia de Dios se mueva con poder en nuestra vida. La acción también es fundamental. No basta con esperar pasivamente, hay que moverse en dirección a la promesa. Si crees que Dios abrirá una puerta, prepárate para caminar a través de ella. Si oras por una oportunidad, estés listo para recibirla cuando llegue. En 1 Reyes 17, 13-16, la viuda de Sarepta tuvo que obedecer y preparar pan para el profeta Elías antes de recibir la provisión milagrosa.
Su acción de fe activó su milagro. La gratitud también juega un papel crucial en la preparación. Agradecer a Dios antes de ver la respuesta es una demostración de confianza en su fidelidad. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias, Juan 6:11. Cuando expresamos gratitud anticipada, estamos declarando que confiamos en que Dios ya está obrando, incluso si no lo vemos todavía. Por último, rodearte de un ambiente de fe es clave. Las voces que escuchas pueden fortalecer o debilitar tu creencia. Rodéate de personas que hablen vida, que refuercen tu confianza en Dios y que te animen a seguir adelante. Evita la negatividad y el escepticismo. En Marcos 5:40, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, primero echó fuera a los incrédulos. Prepararse para recibir un milagro es un acto de fe activa. No se trata solo de esperar, sino de alinearse con Dios en pensamientos, palabras y acciones. Si estás esperando una respuesta de Dios, pregúntate, ¿estoy preparado para recibirlo? Si la respuesta es sí, entonces sigue creyendo y actuando en fe. Dios nunca falla, y el milagro que ha prometido está en camino. La oración es la llave que abre las puertas del cielo y permite que lo imposible se convierta en realidad. Cuando oramos con fe y declaramos la palabra de Dios, estamos alineando nuestra voluntad con la suya y activando su poder en nuestra vida. Ahora, te invito a que ores conmigo, con un corazón dispuesto, creyendo que Dios está a punto de obrar un milagro en tu vida. Padre Celestial, en este momento nos acercamos a ti con fe y humildad. Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible, el que abre caminos donde no los hay, el que sana, restaura y provee. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que toda barrera que ha impedido nuestro milagro es derribada. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza inquebrantable. Señor, entregamos en tus manos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y todo aquello que nos roba la paz. Clamamos a ti con confianza, creyendo en tu fidelidad. Declaramos sanidad sobre todo cuerpo enfermo, provisión en medio de la necesidad, restauración en cada relación quebrantada y paz en cada corazón afligido. Nada está fuera de tu alcance, Señor, Espíritu Santo, ven y llénanos con tu presencia. Derrama sobre nosotros una nueva unción, una fe renovada y un amor que transforme nuestras vidas. Que cada uno de nosotros sea guiado por tu dirección y que nuestros pasos sean alineados con tu voluntad. Creemos que estás abriendo puertas que nadie puede cerrar, Apocalipsis 3:8, y que grandes cosas están por suceder. Hoy, en un acto de fe, te damos gracias por adelantado. Porque aunque aún no veamos la respuesta, confiamos en que ya está en camino. Nos regocijamos en tu fidelidad, sabiendo que nuestros testimonios serán un reflejo de tu gloria y que a través de lo que harás en nuestras vidas, muchos otros serán fortalecidos en su fe, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Cuando oras con fe y declaras las promesas de Dios, estás abriendo camino para que el milagro se manifieste. No te detengas, sigue creyendo, declarando y confiando. Dios es fiel y su poder sigue obrando hoy. Tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado un milagro en tu vida? ¿Sientes que Dios está obrando en algo que parece imposible? Comparte tu testimonio en los comentarios, porque tu historia puede ser la motivación que alguien más necesita para seguir creyendo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle like y compartirlo con alguien que necesita una palabra de fe. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que no te pierdas contenido que fortalecerá tu relación con Dios. Recuerda, Dios sigue haciendo milagros y el próximo puede ser el tuyo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.